Muy buenos días a todas y a todos, a la representación del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, a la representación de las y los representantes de las presuntas víctimas, a la representación de la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia de hoy, como ustedes saben, ha sido convocada para tratar sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el caso Castillo, González y otros con Venezuela. En el curso de la mañana del día de hoy se va a examinar a dos peritos, recibir las declaraciones de dos peritos en la segunda parte de la mañana y también de una presunta víctima y de un testigo en la primera parte de la mañana. Le doy la palabra al señor secretario para que realice las precisiones pertinentes. Señor secretario. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse de estrado. Gracias. El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de la presunta víctima propuesta por su representante, la declaración de un testigo propuesto por el Estado y las declaraciones de dos peritos propuestos por los representantes y el Estado. Asimismo, se escucharán los alegatos finales orales de los representantes y del Estado, así como las observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Se da la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Silvia Serrano y Tatiana Goss. Asimismo, se da la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas, Viviana Kristisevich, Aniet Martínez, José Gregorio Guarenas, Alfredo Vázquez y Carlos Ayala. Asimismo, se da la bienvenida a los representantes del Estado de Venezuela, Germán Saltrón, agente del Estado, Alejandro Méndez Mijares, experto en materia procesal penal y fiscal séptimo sexto nacional del Ministerio Público, y a la señora María Alejandra Díaz. De conformidad con el artículo 51 del reglamento de la Corte, esta escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, quien hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante el tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará a la presunta víctima en los tiempos previamente acordados. Además, la Corte escuchará la declaración de un testigo, así como de dos peritos. Finalmente, los representantes del Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, y la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Se solicita a los comparecientes expresarse lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Muchas gracias, señor secretario. Damos inicio entonces a la audiencia con la introducción a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que explique al tribunal las razones que llevaron a la Comisión a someter este caso ante la Corte. Doy la palabra a la doctora Silvia Serrano Guzmán. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a pasar la palabra a la abogada Tatiana Goss para formular la presentación inicial. Adelante, doctora Goss, tiene la palabra. Buenos días, honorable Corte, señores representantes de las presuntas víctimas, representantes del Ilustrado Estado. El caso que será escuchado por la Corte se relaciona con el asesinato del defensor de derechos humanos, Joe Luis Castillo González. El 27 de agosto de 2003, en horas de la tarde, Joe Luis Castillo González, su esposa, Yelitze Moreno de Castillo, y el hijo de ambos, Luis César Castillo Moreno, de 1 año y medio de edad, se dirigían a su residencia en su automóvil, cuando fueron víctimas de un atentado con disparo de arma de fuego. Este hecho resultó en la muerte de Joe Castillo y en heridas graves en perjuicio de su esposa y su pequeño hijo. Estos hechos permanecen en la impunidad.
Joe Castillo y Yelitza Moreno trabajaban en proyectos de derechos humanos en el estado Zulia, puntualmente en la Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques. Dentro de las labores de defensa de derechos humanos que realizaba Joe Castillo, se destaca la asistencia a solicitantes de refugio que ingresaban por la frontera con Colombia y las labores de defensa y reivindicación territorial a favor de comunidades campesinas e indígenas. En este caso, no existe controversia sobre el contexto de riesgo y violencia en la zona. El asesinato de Joe Castillo tuvo un profundo impacto, tanto en el seno familiar de las víctimas como en la actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos de la región. La oficina en la que trabajaba cerró sus puertas y cuando las reabrió, 2 meses después, reorientó su trabajo hacia actividades dedicadas al trabajo comunitario, excluyendo la atención a refugiados y casos de violaciones de derechos humanos. La vida familiar de Yelitza Moreno y su hijo se transformó. Ella no continuó con su tarea como defensora de derechos humanos, sino que comenzó a trabajar como docente de educación básica. La situación de impunidad en que se encuentra el caso se debe a múltiples factores que la Corte escuchará a lo largo de la presente audiencia. Dentro de esos factores, la Comisión consideró de especial gravedad el archivo de las investigaciones sin agotar líneas lógicas de investigación derivadas de las labores de la víctima, el contexto de riesgo e inseguridad y los indicios de algún nivel de participación de funcionarios estatales en los hechos. La Comisión sometió el presente caso a la Corte Interamericana ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de fondo por parte del Estado. Además, el presente caso resulta de especial relevancia para la Comisión, pues se relaciona con un tema de orden público al que ha dado seguimiento cercano. Esto es, la situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos como consecuencia de su labor. Como escuchará la Corte, el caso plantea un análisis sobre la atribución de responsabilidad al Estado. Este debate incluye tanto la existencia de indicios de participación estatal no investigado, como las obligaciones de proteger la actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos y de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos en su perjuicio. Además, la Corte tendrá la oportunidad de analizar el efecto amedrentador que genera el asesinato como tal y la posterior falta de esclarecimiento y sanción de los responsables. En conclusión, la Corte tiene la oportunidad de pronunciarse y profundizar su jurisprudencia sobre los diferentes componentes de las obligaciones de respeto y garantía desde una perspectiva diferenciada. Esto es, cuando se trata de un defensor o defensora de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Goss, por la introducción. Eso sería todo, doctora Serrano. Muchas gracias. Llamaríamos entonces, señor secretario, al primer declarante. Gracias, presidente. Yelitza Moreno Cova. Buenos días. Buenos días. Le solicito a la declarante manifestar ante la Corte su nombre. Yelitza Lisbeth Moreno Cova. Gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Venezolana y resido en Santa Lucía, Estado Miranda. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se le informa que fue citada por la Corte para declarar sobre el trabajo que realizaba su esposo, José Luis Castillo González, los hechos que presenció como presunta víctima, los supuestos daños y afectaciones sufridos en su vida privada y en la de su hijo, y aquellos extremos de la investigación de los hechos en los que haya participado o de los que tenga conocimiento. Se le informa a la declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte.
Buenos días, señora Moreno Cova, bienvenida a este tribunal. Gracias por comparecer esta mañana para compartir con nosotros la información y vivencias que usted deseara compartir con la Corte. Como usted ya debe conocer, el procedimiento consiste en que pueda usted responder preguntas de los representantes de las presuntas víctimas. Después, si el Estado tuviera a bien formular sus propias preguntas, podrá responder a las preguntas que presente el Estado y eventualmente, si algún juez o jueza quisiera añadir sus propias preguntas, también podrá así hacerlo. Entonces, iniciando el procedimiento, le doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas. Se sirvan, por favor, informar qué persona, doctora Kristishevich, haría uso de la palabra para este efecto. Sí, el doctor José Gregorio Guarenas hará uso de la palabra. Muchas gracias. Tiene la palabra, doctor Guarenas. Muchas gracias, presidente. Señora Yelixe, le voy a hacer una serie de preguntas que están relacionadas con el caso Joe Castillo y otros versus Venezuela que se ventila hoy en esta corte. ¿Qué parentesco le unía a Joe Luis Castillo González? ¿Quiénes conformaban su núcleo familiar inmediato y cómo era su esposo? Joe Castillo era mi esposo. El núcleo familiar lo conformábamos mi pequeño hijo de 1 año y medio en el momento que ocurren los hechos, y puedo decir que Joe era un abogado activista defensor de los derechos humanos. Era una persona sumamente responsable en todas las actividades que desempeñaba. Era amante de la justicia, era un hombre luchador, era un hombre que le gustaba trabajar por lograr sus sueños que fueron truncados en el momento en que lo asesinan. Yo era un padre excelente, un hombre amoroso y un excelente compañero. Por favor, ¿puede explicar a la Corte en qué consistía su trabajo y el trabajo de Joe Castillo en el Vicariato de Machiques? El trabajo de nosotros en el Vicariato Apostólico de Machiques fue llevar a cabo un proyecto de defensa, promoción y educación en derechos humanos, donde Joe, como abogado, era el coordinador general de la oficina y se encargaba de la parte jurídica y seguimiento de los casos. Y yo coordinaba como licenciada en educación el programa en educación, defensa y promoción de los derechos humanos. Eso en principio. Luego sostuvimos un proyecto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el caso de refugiados, donde se llevaba a cabo un trabajo en el eje fronterizo, en la zona fronteriza que abarcaba los municipios del Vicariato Apostólico de Machiques, es decir, ámbito del Vicariato Apostólico de Machiques. Y este trabajo consistía en un monitoreo que se realizaba por la zona, donde se hacían visitas constantes a la zona para establecer contactos con los organismos del lugar y rendir informes cotidianos a lo que era el Alto Comisionado. También tuvimos después una participación en cuanto al apoyo que se le brindaba a las comunidades indígenas en el proceso de demarcación de las tierras ancestrales. Nuestro trabajo estaba dirigido específicamente a las comunidades indígenas de las etnias Yucpas y Barí, aproximadamente 15, 20 comunidades, donde era difícil el acceso para llegar a ellas, aun cuando eran comunidades que pudieran estar muy cercanas a Machique, es decir, el lugar donde estaba la oficina. Nos podíamos tardar más del tiempo previsto, 1 hora y media, 2 horas, en algunos casos hasta 3 horas, estas comunidades que estaban más lejanas, como era el Tocuco, Chamamo, y comunidades más cercanas como Sirapta, Aroy. Y también es importante destacar que yo fue peticionario de medidas cautelares de personas que estaban en situaciones de riesgo en la zona fronteriza. ¿Puede explicar a la Corte en qué otras actividades como defensor de derechos humanos se involucró su esposo? En las actividades que netamente estaban ligadas con lo que era el trabajo de la oficina, trabajábamos con los líderes de los sectores más populares y de las comunidades indígenas.
¿En algún momento anterior a los hechos de agosto del 2003 sintió usted inseguridad o temor por el trabajo que realizaba? Sí sentimos temor porque el trabajo de frontera es un trabajo riesgoso y cuando Joe se desplazaba a estas zonas de frontera, pues sabíamos que existían algunos peligros. De hecho, en una oportunidad, haciendo un monitoreo por la zona donde yo también me encontraba junto con él y con otras organizaciones como Minga y CODES, que son organizaciones colombianas, ellos manifestaron, estas organizaciones, que habían personas que estaban siguiéndonos en el trabajo que veníamos haciendo. Entonces, claro, esto nosotros sabíamos que implicaba algunos riesgos. ¿Tuvo conocimiento usted de que Joe Castillo, en el desempeño de sus funciones, se encontraba en peligro? Sí, sí lo sabíamos. ¿Recibió Joe Castillo alguna amenaza en su contra? Sí, en principio, habiendo transcurrido poco tiempo de cuando comenzó a funcionar la oficina, que esto fue en el año 99, en febrero del 99, Joe recibió una amenaza vía telefónica, donde le dijeron que dejara de estar defendiendo esos derechos humanos, que dejara de estar siendo un chismoso, pero esto no trascendió de allí, es decir, fue una llamada telefónica, como sabemos que han ocurrido ante otras organizaciones también de derechos humanos, y no trascendió pues de allí. Por favor, señora Yelice, explíquele a la Corte cuáles eran las fuentes de amenaza y riesgo a las que se enfrentaba su esposo y usted en el ejercicio de tu trabajo. Las fuentes de amenaza que estaban presentes en cuanto al trabajo, digamos, por una parte, que en lo que se refería al trabajo de denuncias, en cuanto a la parte de seguimiento de casos y defensa jurídica, la amenaza estaba por parte de los organismos policiales, porque las denuncias que nosotros recibíamos, que fueron unas de desapariciones forzosas, los familiares de estas víctimas aseguraban que habían sido ejecutadas por organismos policiales. En segunda parte, en cuanto al trabajo fronterizo, ¿verdad? Yo pienso que la otra amenaza, la otra fuente de amenaza eran los organismos, grupos armados que se encontraban en la zona. Y en cuanto al trabajo con los indígenas en el proceso de marcación de las tierras indígenas, la otra fuente de amenaza que yo considero que estaba presente era el sector ganadero. ¿Sabe usted si Joe Castillo recibió alguna amenaza en su contra? Recibió una amenaza, como dije antes, telefónicamente, por teléfono, cuando lo llamaron por teléfono para decirle eso. Y de manera contundente, otro tipo de amenaza no recibimos. ¿Sabe usted si Joe Castillo denunció en algún momento ante instancias locales o estadales la situación de riesgo a la que se enfrentaba en su trabajo, en su caso de defensor de derechos humanos en el Vicariato de Machique? Una denuncia de manera como tal no se hizo, pero es que los organismos del Estado conocían la situación de peligro que allí existía, porque cuando ocurrió la primera oleada masiva de personas, que creo que fue en el año 2000, si no recuerdo mal, esa situación generó mucho revuelo a nivel nacional, y una comisión de representantes de las organizaciones de derechos humanos se reunieron en Caracas. En ese momento el ministro de Interior y Justicia, que era el señor José Vicente Rangel, y los defensores allí manifestaron, entre otras cosas, la problemática que estaba sucediendo. Se habló entre otros temas, de la situación de peligro que se corría en la zona de los defensores de derechos humanos. Es decir, que esta situación pues no era una situación que el Estado ignorara. Por favor, señora Yelice, en relación al personal del Vicariato Apostólico de Machique, ¿recibió antes o después del hecho de la muerte de su esposo alguna amenaza? Tengo conocimiento que una vez que asesinan a Joe, la oficina recibió una amenaza vía telefónica, donde dijeron de manera clara que ahora vendrían por Monseñor,
que existía, no sé, una lista entre las personas de la oficina y que ahora pues le tocaría a Monseñor Ramiro Díaz Sánchez. Esta situación generó, ya el simple hecho del asesinato de Joe generó mucho temor entre los trabajadores de la oficina y de la localidad, y esto condujo a que la oficina se cerrara de manera temporal y que el ejercicio de lo que era la defensa de los derechos humanos en la zona pues cerró de manera total, porque la oficina luego cambia la naturaleza de sus acciones y este trabajo cesa con la muerte de Joe. Por favor, señora Yelice, ¿puede responder a la Corte si las reivindicaciones de tierras en la zona suponían una situación de riesgo para Joe Castillo, para usted y el resto del personal del vicariato? Sí representaba, porque nosotros servíamos de apoyo a lo que era este proceso de demarcación de tierras ancestrales. Estuvimos trabajando de manera activa con las comunidades indígenas en este trabajo, y esto nosotros sabemos pues que habían sectores que no convenía que este proceso de demarcación se llevase a cabo. ¿En el vicariato de Machique en alguna oportunidad fue visitada por algún cuerpo de seguridad del Estado? Sí, en una oportunidad, en 2 oportunidades recibimos visita del Departamento de Inteligencia Militar, la DIN. Estuvo en 2 oportunidades en nuestra oficina. Ellos manifestaron que era con intención de poder establecer un trabajo mancomunado con nosotros, pero realmente en el desenlace de la conversación, ellos simplemente lo que les interesaba era saber quiénes nos financiaban, de dónde venían estos proyectos, inclusive querían copia de nuestros proyectos para saber el presupuesto y este tipo de cosas. En las 2 oportunidades yo no se encontraba, pero yo sí estuve presente en una de ellas, e incluso aunque no hubo una amenaza de manera directa, esta persona en el momento de la conversación agarró un arma que tenía donde ellos la tienen en la cintura y la colocó así sobre el escritorio. Entonces nosotros sentimos que allí hubo un tipo de amedrentamiento. Nosotros, posterior a eso, hicimos conocimiento a las organizaciones de derechos humanos como para saber un poco si esto también había ocurrido en otras organizaciones, y no había sucedido. Posterior a la visita que nos hicieran a nosotros, sí creo que estuvieron en otras organizaciones también a nivel nacional. ¿Conoce usted de otros activistas o defensores de derechos humanos en la zona de Machique que hayan sido objeto de asesinato en forma similar a los hechos que nos narró? Sí, estuvo un año anterior al asesinato de Joe. Hubo un chico que era representante de una organización Renacer, de origen colombiano, que fue asesinado en el sector El Cruce, un sitio que se encontraba muy cercano a Machique. Y tengo conocimiento de otro líder que estaba también trabajando con los comités de tierras, que fue asesinado en el sector de Las Piedras, que era un municipio también del ámbito del vicariato y que estaba muy cercano a Machique. Señora Yelice, por favor, ahora pasemos a los relatos de lo que ocurrió el 27 de agosto del 2003. Por favor, ¿puede informarle a la Honorable Corte qué fue lo que ocurrió el 27 de agosto del 2003? El 27 de agosto del 2003, aproximadamente a las 7:30 de la noche, nosotros nos dirigíamos en el vehículo nuestro a nuestra casa. Veníamos de recoger a mi pequeño hijo de 1 año y medio en el lugar donde lo cuidaban, y en el trayecto, ya llegando a casa, a 2 cuadras aproximadamente de ella, una moto se desplaza por el lado del conductor, mira hacia el interior del vehículo. Yo venía distraída con el niño y le pregunto a Joe que qué había pasado, porque en Machique la gente conducía muy mal, y en otra ocasión había pasado algo similar con una moto, de que se molestaban y decían cosas. Él me hace un gesto con la cara de que no pasaba nada. Realmente él creo que ni cuenta se había dado que estas personas miraron al interior del vehículo y continuaron hacia adelante. En ese momento comienzo a sentir detonaciones, impactos de bala, no entendía lo que estaba pasando. Mi instinto fue proteger al niño que venía en mis piernas. Bueno, Joe pierde el control por la cantidad de disparos que lo impactan en su cuerpo, choca con un vehículo que estaba cercano. Hubo una gran conmoción de personas allí, porque la gente acostumbraba a sentarse en las puertas allí en la urbanización de las casas. Era una hora muy temprano, es decir, hay muchas personas que pudieron haber visto lo que aconteció.
Y bueno, de allí nos auxilian, nos trasladan al hospital más cercano. Luis César estaba herido y yo no lo sabía, lo supe mucho después cuando ya me encontraba en la clínica. Yo resulté gravemente herida también. En el momento, bueno, me trasladan luego a Maracaibo porque estaba en una situación complicada. Eso es un hospital pequeño. Algunos médicos pensaban que no podía llegar hasta Maracaibo porque había tenido un impacto de bala por el costado que se había alojado dentro, otro en el hombro, y nada, otros decidieron que era mejor trasladarme porque si igual me abrían allí no habían las condiciones dadas por si había alguna complicación mayor. Me trasladan hasta Maracaibo y allí pues me intervienen quirúrgicamente, me extraen la bala que se alojó en el interior del cuerpo, que tuvo una lesión en el páncreas y en el hígado, y al día siguiente o a los 2 días me vuelven a intervenir para extraer la que estaba alojada a la altura del hombro. En relación a su pequeño hijo, ¿qué ocurrió con su pequeño hijo? Bueno, Luis César también tuvo 2 impactos de bala, uno en el pecho, unos rozones y en el brazo. A él lo intervienen a los 2 días de que nosotros estábamos hospitalizados y para extraerle la bala que tenía en el cuerpo. ¿Cuándo se entera de la muerte de su esposo? Creo que como 2 días, eso fue un día miércoles y el día viernes, cuando ya tenían que trasladar el cuerpo para el lugar de origen, porque nosotros estábamos en el occidente del país, estado Zulia, y nuestras familiares eran de la parte central, en el estado Miranda. El cuerpo lo trasladan hasta Miranda para darle cristiana sepultura. En ese momento es que el esposo de mi cuñada pues me da la noticia. Por favor, señora Yelice, ¿puede describir cómo transcurrieron los días posteriores al atentado? Terribles. Fueron los peores días de mi vida. No tengo palabras para expresar el dolor tan grande que sentía mi corazón en ese momento. La vida se me había detenido prácticamente. Yo era un compañero excelente y representaba a mi otra mitad. Estaba en el aire, no sabía qué hacer, no entendía, no comprendía qué había pasado, no sabía ni cómo accionar, ni qué vendría después. Fueron unos días verdaderamente difíciles para mí, para mi hijo y para el resto de su familia. ¿Puede, por favor, contarnos a la Corte qué cambios sufrieron usted y su hijo a partir del 27 de agosto del 2003? Nuestras vidas cambió totalmente porque nuestro núcleo familiar se fracturó. Tuvimos que cambiar de residencia de una manera abrupta, sin planificación, sin pensarlo, llenos de pánico, de miedo, de terror. Ni siquiera regresé a mi casa, más nunca, no pude recoger mis pertenencias, ni despedirme de seres que significaban para mí algo importante. Simplemente de la clínica, cuando ya los médicos deciden pues que podía viajar, me trasladan hasta allá y todo lo demás se encargaron otras personas porque yo no pude ni siquiera hacerlo. Esos fueron unos días muy duros y nuestras vidas cambiaron totalmente. Por favor, ¿puede ilustrar a la honorable Corte sobre el modo en que la muerte de su esposo impactó su vida? ¿Cuáles fueron los efectos del atentado en su salud emocional y física? Estuve muy mal médicamente, hablando en la parte emocional. Tuve tratamiento psiquiátrico por largos años, 4 o 5 años. No podía dormir, no podía trabajar, estaba muy mal, tenía fuertes depresiones, no lograba concentrarme, tenía hasta pérdidas de memorias momentáneas. Igualmente mi hijo sufrió durante varios tiempos, todavía tiene secuelas de eso porque es un niño que estaba muy nervioso cuando habían ruidos muy fuertes, cuando habían detonaciones en Navidad, ese tipo de cosas lo ponían nervioso, o aglomeración de personas. Luis César ha pasado por diferentes etapas durante estos años.
se preguntaba, cuando ya pudo hablar, me preguntaba qué significaban esas marcas en su cuerpo, qué había pasado, por qué. Llegó un momento que comenzó a preguntar por qué su papá lo habían asesinado. Respuesta que todavía no se la puedo dar porque no lo sabemos. Señora Yelice, ¿puede informar a la Honorable Corte cuál ha sido la reacción de su hijo con relación a sus compañeros de clase, con sus compañeros de colegio en relación a las heridas que tiene en su cuerpo? Luis César, hasta cuando vamos a la playa no le gusta quitarse la camisa porque se siente mal por las heridas que tiene en su cuerpo, tal vez para no dar explicaciones de qué es lo que ha sucedido. Los compañeros le han preguntado en ocasiones qué es eso que tiene en el brazo. Él responde que se cayó porque no le gusta explicar lo que pasó. Me dice que él quisiera tener su papá como el resto de los compañeros de su clase. Cuando viene el Día del Padre no le gusta ir a las actividades que se planifican en la escuela. Y el año pasado hizo una tarjeta de manera muy emotiva y me la regaló, donde me decía: te regalo esta tarjeta, mamá, porque tú eres tanto mi mamá como mi papá. ¿Recibieron de parte del Estado algún tipo de apoyo psicológico y médico para atender las afectaciones sufridas? Para nada. El año pasado, a 8 años de haber transcurrido estos hechos, de manera muy curiosa la Fiscalía me ubica, porque yo siempre he estado en el mismo lugar desde que ocurrieron los hechos. Cuando me trasladé, ellos lo conocían y me citaron a la Fiscalía en Los Teques, en la capital del estado Miranda. Yo fui, y una trabajadora social que fue quien me atendió en ese momento me decía que si yo necesitaba algún tipo en que ellos me podían ayudar, si me podían dar algún tipo de ayuda psicológica, y realmente eso me pareció una burla, porque una ayuda psicológica 8 años después que ya habían pasado estos hechos, donde ya yo había tenido esa atención de manera inmediata, pero no de parte del Estado, sino de parte de organizaciones como COFAVI, que fue quien me brindó ese apoyo de manera inmediata. Por favor, ¿de qué forma se afectó la economía del hogar ante la ausencia del ingreso de su esposo? Afectó muchísimo porque, bueno, ahora trabajaba solamente yo sola y el ingreso que yo obtengo como docente de la Nación era muy inferior a lo que yo ganaba antes, yo sola. Ahora pues contaba solamente con ese aporte y gracias a Dios que he recibido el apoyo de la familia, porque sin eso no hubiese podido salir adelante. ¿Qué respuesta ha recibido usted de las autoridades venezolanas respecto a la muerte de su esposo? Ninguna respuesta, porque nosotros hemos acudido ante la Fiscalía que se habilitó en la ciudad de Caracas, la Fiscalía 83, que es la que se habilitó por yo encontrarme cerca de la zona. Por allá han desfilado no sé cuántos fiscales ya para este momento, y cuando en una de esas visitas que nosotros hacemos a la Fiscalía nos enteramos que el expediente había sido archivado, y nos enteramos en ese momento de manera verbal, porque nos acudimos allá, ya tenía meses que ese expediente había sido archivado y nosotros no lo sabíamos. Posterior a nuestra visita a la Fiscalía es que llega la notificación de eso, pero ya nosotros lo sabíamos de manera verbal porque habíamos acudido allí. ¿Cómo le ha afectado el que no se haya esclarecido el asesinato de su esposo? Nos ha afectado muchísimo porque primero ya el simple hecho de haber tenido una pérdida de un ser querido en las condiciones como ocurrió es doloroso, y es terriblemente doloroso el no saber qué ha pasado y el que no se haya hecho ninguna acción para poder nosotros por lo menos comprender de dónde vino todo esto, por qué sucedió todo esto, quiénes hicieron esto. ¿Puede ilustrar a la Corte sobre las acciones emprendidas por usted para impulsar el esclarecimiento de los hechos del caso? Desde un primer momento rendí mi declaración a un convaleciente en el hospital donde me encontraba.
y posteriormente la fiscalía se trasladó hasta el sitio donde yo me encontraba, tomaron mi declaración y desde allí, bueno, he trabajado de manera activa en principio con la organización La Red de Apoyo, posteriormente con la Vicaría de Caracas, CEGIL, COFAVIT, que hemos venido trabajando durante estos años de manera activa en poder saber y que se haga algo con relación a este caso. Esa ha sido mi participación. ¿Usted estaba informada del proceso por parte de la Fiscalía que ha llevado a cabo? ¿Cómo? ¿Usted estaba informada por la Fiscalía sobre la investigación que han llevado a cabo? No hemos estado informados, sino la información que se ha ido a solicitar. De hecho, hemos podido obtener solo copia de parte del expediente nada más. ¿Puede explicar a la Corte si usted tuvo copias de todas las actuaciones del proceso de investigación? No, solamente parte del expediente, que fue que tuvimos copias de ese expediente, pero parte de él nada más. ¿Qué espera usted de la decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Espero que la Corte pueda pronunciarse a nuestro favor para que nosotros podamos obtener justicia y que se pueda conocer en algún momento qué fue lo que pasó con el asesinato de Joe Castillo. Quisiera preguntarle qué la motivó a usted y a su esposo a involucrarse y a trabajar por los derechos humanos. Nos motivó porque nosotros primero quisimos colocar nuestras profesiones al servicio de un proyecto de esta naturaleza como una opción de vida, por los valores cristianos que nosotros habíamos sido formados, y esto para nosotros, más que un trabajo, pues era una opción de vida. Por eso lo hicimos con el mayor amor, alejándonos de nuestras familias, porque nos fuimos a un lugar lejano, dejando otras opciones, tal vez para la familia mejores, pero nosotros sentíamos esto como algo, como una opción de vida, y eso pues para nosotros nos llenaba, y por eso decidimos dejar la ciudad de Caracas, donde tal vez pudiesen haber alternativas diferentes a nivel lucrativo, y decidimos irnos a ese rincón del país a llevar a cabo ese proyecto. Señora Yelice, finalmente, ¿desea usted agregar o exponer algo más? Quiero dar las gracias a la Corte por haberme permitido la oportunidad de estar acá. Realmente quiero agradecer a las organizaciones que me han acompañado durante estos años, que para mí han sido bien largos, porque se dice fácil, pero para mí ha sido bastante largo. Quiero agradecer de manera especial a la Vicaría de Caracas, a CEGIL, a COFAVIT. Quiero darle gracias porque esta es una oportunidad única que yo tengo para que el mundo entero conozca lo que nosotros hemos vivido. Quiero dar las gracias porque puedo estar acá como familiar de víctima y como víctima también, y exponer y que la gente me escuche y que nosotros podamos pedir de manera pública justicia para este caso. Confío en la justicia del hombre, y por eso estoy acá, pero más aún confío en la justicia divina, que tarde, temprano, yo sé que esa sí se va a llevar a cabo. Muchas gracias. Señor presidente, por parte de los peticionarios ha concluido el interrogatorio a la señora Yelice Moreno. Muchas gracias, señora Yelice, por sus respuestas y comentarios. Nuestro agradecimiento también al doctor Guarenas y a la representación de las presuntas víctimas. A continuación doy la palabra a la representación del Estado para que formule las preguntas que quisiera plantear. Doctor Saltrón, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señora Yelice Lisbeth Moreno Cova. Buenos días. Diga usted cuándo comenzó el trabajo de Joe Castillo en la Vicaría Apostólica de Machique, por favor. En febrero del año 99. Diga usted si durante el tiempo que Joe Castillo estuvo trabajando como defensor de los derechos humanos en la Vicaría,
tuvo conocimiento de amenazas o hostigamientos dirigidos a su esposo? Como dije antes, yo recibió una amenaza telefónica a poco tiempo de estar nosotros ejecutando este proyecto en la zona. Gracias. Diga usted si antes del 27 de agosto del 2003, fecha del atentado lamentable contra su esposo y su persona, recibieron algún tipo de amenazas o se sintieron perseguidas a los lugares donde se trasladaban. Nosotros sabíamos que esta era una situación de riesgo, de peligro, y yo notificó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas que la situación vulnerable que se presentaba en la zona, y además el Estado tenía conocimiento de todo lo que sucedía allí en ese eje fronterizo, porque como dije antes, en una reunión que sostuvieran organizaciones de derechos humanos en Caracas, esto se alertó al Estado. Entonces esto se notificó, entre otras cosas, la situación de riesgo que vivían las organizaciones de derechos humanos en la zona, es decir, el Estado tenía conocimiento de eso. Gracias. Diga usted si su esposo, Joe Castillo, solicitó medidas de protección ante las autoridades venezolanas, sobre todo ante el Ministerio Público, por haber recibido amenazas por su actividad como defensor de los derechos humanos. No se hizo una solicitud de manera contundente, más él sí era peticionario de medidas cautelares para otras personas que se encontraban en la zona, que por cierto después fueron asesinados también, pero no era un desconocimiento y por parte del Estado de que esta situación se encontrara, y no es también responsabilidad del Estado haberlo podido otorgar, porque ellos tenían conocimiento de eso. De todas maneras, ya contestó una de las preguntas, pero yo insisto, diga por favor por qué su esposo no solicitó medidas cautelares a su favor, y si las solicitó a la comisión para las personas desplazadas que corrían peligro. La solicita para los demás, pero no la solicita para él. Se hace conocimiento del Estado de manera contundente en esa reunión que se sostuvo con el ministro de Interior y Justicia en Caracas, José Vicente Rangel, donde las organizaciones hicieron manifestación de ello. Es decir, ellos lo sabían las situaciones de riesgo, y no obtuvimos ningún tipo de respuesta en ningún momento. De hecho, se hizo un monitoreo por la zona con representantes también del Estado. Ok. Diga usted si durante entrevistas con el Ministerio Público le ofreció medidas de protección a usted. Nosotros en principio tuvimos unas medidas de protección los primeros días cuando yo regresé del lugar y estuve residenciada donde estaba, y luego se hicieron se hizo una solicitud ante la Fiscalía de unas medidas de protección, y estas no obtuvimos respuesta. Diga usted si fue notificado por el Ministerio Público del decreto del archivo fiscal del caso de Joe Castillo. No fuimos notificados, porque cuando fuimos notificados ya nosotros lo sabíamos de manera verbal, porque acudimos a la Fiscalía y allí lo supimos, y la notificación llegó posterior a cuando ya nosotros habíamos estado en la Fiscalía. Diga usted si después de ocurrido los lamentables asesinatos de Joe Castillo usted se retiró de la zona. Sí, me retiré por temor, por miedo, y mi familia pues no quería, ni yo tampoco quería permanecer en ese lugar. Gracias. Diga usted si durante el tiempo que estuvo en la zona se enteró de algún asesinato de líderes campesinos por parte de sicarios. Bueno, fue el asesinato de este chico Luis Ernesto Castro Vélez, que sucedió en la localidad del Cruce, y fue un asesinato de manera similar. Pero tengo entendido que usted dijo que eso era un defensor de derechos humanos. Él representaba una organización que se llamaba Renacer. Ajá, pero de campesinos, líderes campesinos que fueron asesinados por productores en la zona por razones de represalia por haber sido
intervenido sus tierras y entregadas a los pueblos indígenas, o por razones de la ley de reforma agraria que estaba aplicando el Estado. No tengo conocimiento. Diga usted si durante el tiempo que estuvo trabajando en la Vicaría Apostólica se enteró de enfrentamientos armados entre la guerrilla colombiana y los paramilitares colombianos. Sí, tuve conocimiento que en las zonas fronterizas hubo enfrentamientos de grupos armados que de hecho hace que esta primera oleada de personas que se trasladan en el año 2000 hacia territorio venezolano. Diga usted si ha ejercido los recursos judiciales internos contra el decreto del archivo fiscal. Cuando fue notificada, ¿usted ejerció algún derecho ante el tribunal correspondiente? Bueno, el abogado que me asiste, ¿verdad? En la Vicaría de Caracas hicimos las diligencias pertinentes con relación a esto. Diga usted si tiene conocimiento que el decreto de archivo fiscal no pone fin al proceso de investigación realizado por el Ministerio Público. Sí, lo sé. Diga usted si conoce los motivos por los cuales su esposo renunció a las medidas de protección o no solicitó las medidas de protección, porque eso es lo que no entiendo. Si sabían que estaban en una situación riesgosa, ¿por qué solicitan las medidas de protección para los demás y no para ustedes? Hicimos conocimiento, como dije antes, al alto comisionado, quien era que suscribía el proyecto con nosotros, y esta era una situación de vulnerabilidad que se vivía en la zona. Y vuelvo y repito nuevamente, el Estado no desconocía la situación que allí se presentaba, y es deber del Estado también brindar esa protección. Ajá. Diga usted si conoce que el ejército venezolano desplegaba acciones en la zona, tenía planes militares para combatir y darle seguridad a la población. No tengo conocimiento. ¿Nunca presenció al ejército en las carreteras? Bueno, estaban los destacamentos, existen en cada una de las carreteras por donde uno se desplaza, que están los teatros de operaciones. Ajá, existían teatros de operaciones del ejército. Y ese teatro de operaciones era ¿para qué? Para brindarle protección a la población, tengo entendido. Pues sí. Gracias. Bueno, no hay más preguntas por los momentos. Muchas gracias. Gracias, doctor Saltrón, agente del Estado, por las preguntas formuladas. Correspondería que las juezas y jueces que quisieran presentar alguna pregunta lo hagan en este momento. Le pregunto al juez Biogrossi. Adelante. Una pregunta. Perdón. ¿Tuvo usted conocimiento de la adopción de algunas medidas especiales que se hayan adoptado en el marco de la investigación respecto a lo ocurrido a su hijo? No tengo conocimiento. Gracias. Muchas gracias, juez Biogrossi. Juez Pérez Pérez. No, señor. Muchas gracias, jueza Abreu Blondet. Muchas gracias, jueza Macaulay. Gracias, juez Leonardo Franco. Gracias. Las medidas de protección que usted se refería podían ser también en ocasión de alguna búsqueda especial a personas que eran perseguidas. No comprendo bien. Las medidas que se solicitaban, que se le solicitaban a algunas personas. Etcétera. Que si tomábamos previsiones cuando estábamos sí, tomábamos nuestras previsiones de manera pues interna. Cuando nos desplazábamos a la zona, habían previsiones que uno tomaba en como sentido común. No nos desplazábamos por el mismo lugar, no nos hospedábamos en los mismos hoteles, no comíamos en el mismo sitio, es decir, tomábamos nuestras medidas de prevención. Gracias. Gracias, juez Franco. Juez Ventura Robles. No, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Esta corte, señora Yelitze, no tiene más preguntas. Le agradecemos nuevamente por su presencia, pero
antes de invitarla a que permanezca en el auditorio, si así lo desea, quisiera preguntarle si quisiera hacer una declaración final ante la Corte. No, ya pues yo lo que me resta es aparte de darle las gracias nuevamente por haberme brindado esta oportunidad, pues la petición que hago como víctima y como familiar de la víctima es que se pueda hacer justicia en este caso. Muchas gracias, señora Yelit. Se puede abandonar el estrado e incorporarse al auditorio si así lo desea. Muchas gracias. Señor secretario, le pido se sirva convocar al siguiente declarante, al testigo Elvis José Rodríguez Moreno, propuesto por el Estado. Adelante. Gracias, presidente. Elvis José Rodríguez Moreno. Puede tomar asiento, por favor. Buenos días. Buen día. Le solicito al declarante manifestar ante la Corte su nombre. Buen día, mi nombre es Elvis José Rodríguez Bolina. Nacionalidad y lugar de residencia. Venezolano, Caracas. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre las diligencias realizadas por las fiscalías intervinientes en la investigación del atentado contra yo, Luis Castillo González. Se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al declarante que se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Señor testigo, jura o declara ante la Corte que dirá toda la verdad, nada más que la verdad. Sí, lo juro. Puede tomar asiento, doctor Rodríguez Molina. Gracias. Gracias, señor testigo, por su concurrencia esta mañana al tribunal. Usted conoce ya cuál es el procedimiento. En primer lugar, podrá formular preguntas la parte que lo ha propuesto como testigo, que es en este caso la representación del Estado, luego la representación de las presuntas víctimas y a continuación los jueces eventualmente podrán presentar sus preguntas. Le doy la palabra al señor agente del Estado. Gracias, presidente. La pregunta la va a formular el doctor Alejandro Méndez Mijares. Buenos días. Diga, por favor, el testigo, ¿cómo obtuvo o por qué tiene conocimiento de la investigación con respecto a la muerte de Joe Castillo? Buenos días. Obtuve conocimiento de esta investigación desde agosto de 2005, cuando fui ascendido de fiscal auxiliar a fiscal principal en la Fiscalía 83 del área metropolitana de Caracas. Allí, entre los expedientes que reposaban en esa fiscalía para su investigación, estaba esta comisión conjuntamente con la Fiscalía 20ª, la Fiscalía número 20 del Estado Zulia, con sede en Machiques. Por conducto pues de esta Fiscalía es que entro al conocimiento de la investigación y del expediente como tal. ¿Nos podría indicar si el día 27 de agosto del 2003, fecha donde muere el ciudadano Joe Castillo, se apersonó al sitio del suceso el Cuerpo de Investigaciones Científico-Penales y Criminalísticas? Sí, efectivamente,
el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, como órgano auxiliar de la investigación que desarrollan los fiscales del Ministerio Público en Venezuela, tiene esa facultad de apersonarse cuando tiene noticia de la comisión de un hecho delictivo al sitio del suceso para realizar las diligencias urgentes y necesarias cuando se trata del procesamiento de un sitio del suceso. Y casi de forma inmediata el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Machiques entró en el sitio del suceso para su abordaje y procesamiento. Diga el testigo cuáles serían esas diligencias urgentes y necesarias que practicó el Cuerpo de Investigaciones el día de los hechos. Bueno, para ese 27 de agosto, el Cuerpo de Investigaciones, luego de llegar al sitio del suceso, aproximadamente una hora después del sitio, después de la comisión del hecho punible, estuvo en el sitio del suceso y desplegó el levantamiento del cadáver, la colección, etiquetamiento y traslado de las evidencias que se pudieron colectar en el sitio del suceso, la identificación de las víctimas sobrevivientes del atentado, la fijación del sitio del suceso mediante inspección técnica, la fijación del sitio del suceso mediante levantamiento planimétrico tanto de la calle como del vehículo y el aseguramiento del vehículo para su posterior procesamiento criminalístico. ¿Nos podría decir si el día de los hechos se tomaron declaraciones testificales? Sí, también se tomaron 2 declaraciones testificales a personas que dicen haber presenciado los acontecimientos que hoy nos ocupan. ¿Nos podría decir al testigo cuándo fueron remitidas esas actuaciones e informado el Ministerio Público de los hechos? Al día siguiente, es decir, los hechos sucedieron el 27, el día 28, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas le remite al Ministerio Público las actuaciones que acabo de mencionar en la pregunta anterior. Vale resaltar de que el Ministerio Público de forma inmediata dio la orden de inicio de la investigación penal, desarrollando y solicitándole al Cuerpo de Investigaciones la práctica de diligencias para ahondar más en estas investigaciones. Es importante resaltar que entre estas diligencias de investigación, la fiscal auxiliar para ese momento de los hechos se trasladó a la medicatura forense del Zulia para presenciar la práctica de la autopsia de ley de quien en vida respondiera a Joe Luis Castillo. ¿Usted nos podría indicar, aparte del traslado de esa fiscal hacia la morgue de la ciudad de Maracaibo, si se realizó ese mismo día esa fiscal otras diligencias? Sí, también se trasladó a un dispensario ubicado en la localidad de Machiques para constatar el estado de salud de la señora Yelixe Moreno y su menor hijo Luis Castillo Moreno. Y posteriormente también se trasladó hacia la ciudad de Maracaibo pues a hacer esa observación o presenciar la autopsia que se le efectuara al ciudadano Joe Castillo. Diga al testigo si Joe Castillo o la ciudadana Yelixe Moreno de Castillo, víctima ante la corte y hoy viuda, antes del 27 de agosto del 2003, presentó ante algún cuerpo de seguridad del Estado de Venezuela o del Ministerio Público alguna denuncia sobre amenaza a su vida o a su integridad física. No, en el devenir de la investigación precisamente se entrevistó a la ciudadana Yelixe Castillo y la misma informó de que no había presentado ninguna denuncia sobre amenaza
a su vida o a su integridad personal, y ni contra ella ni contra su esposo Joe Castillo. ¿Nos podría indicar el testigo si la Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques, antes del 27 de agosto del 2003, presentó ante algún órgano de seguridad del Estado de Venezuela algún tipo de denuncia sobre amenazas a sus empleados? No. Y eso tengo conocimiento por la investigación que se desarrolló pues en el devenir de este procedimiento de investigación. El Ministerio Público logró entrevistar a la coordinadora de esa vicaría de la población de Machiques, la cual informó en entrevista, su nombre es Linmay Basabe. Ella nos informó al Ministerio Público de que no había sido objeto de ninguna amenaza, ni ella ni ninguno de los integrantes de esa vicaría de Machiques, y al formularse pues las preguntas sobre si se había recibido alguna amenaza, ella indicó de que nunca había recibido una amenaza, de que no sentía que su vida estaba en peligro, ni su integridad física estaba en peligro, y al serle ofrecida pues algún tipo de medida de protección, pues ella se negó a recibirla por cuanto no sentía esa necesidad de protección por parte del Estado. En esos términos fue que lo declaró. Diga por favor el testigo si la ciudadana Yelixe Moreno de Castillo, en su condición de víctima directa de los hechos, por las lesiones sufridas y indirectamente por la muerte de su cónyuge, estuvo representada o asesorada por alguna organización o profesionales del derecho. Sí, prácticamente desde el inicio de la investigación estuvo asesorada por una organización no gubernamental de nombre Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Ella tiene su sede en Caracas, su representante es Laura Roldán. La misma le brindó asesoría y apoyo a la víctima para en cuanto a la investigación de estos casos. Posteriormente, a mediados del año 2005, se retira la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz de esa asesoría que le estaba prestando a la víctima directa, y entró a conocer la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas. ¿Usted nos podría, por favor, informar o indicar si estas organizaciones solicitaron diligencias de investigación en la causa? Bueno, solamente la Red de Apoyo solicitó diligencias de investigación, y la solicitó en una oportunidad. Esta diligencia de investigación era con relación a una experticia de comparación balística, con relación a, bueno, el escrito decía los proyectiles extraídos del cuerpo de Joe Castillo. Ahí hubo una imprecisión por parte de esta organización no gubernamental, porque habló en plural y solamente se recabó del cuerpo del hoyo occiso un solo proyectil. Ellos solicitaban la experticia de comparación balística de ese proyectil con un arma incautada en la investigación. El Ministerio Público fue un poco más allá, o mucho más allá de su solicitud, porque además de practicar esa diligencia de comparación balística, también efectuó la comparación balística del proyectil extraído al cuerpo de la ciudadana Yelixe Moreno, al cuerpo del niño Luis Castillo, a las conchas recabadas en el sitio del suceso, a los proyectiles encontrados en el vehículo en el cual se trasladaba la familia Castillo, y realizaron un aproximado de 4 experticias de comparación balística, con todas las evidencias recabadas en el devenir de la investigación, las cuales dieron como resultado de que efectivamente esas conchas y esos proyectiles fueron disparadas por una sola arma de fuego, pero que sin embargo
no es el arma de fuego que se recabó en la investigación, concretamente un ciudadano de nombre Orlando Pérez. Diga usted si existen pruebas en la investigación o elementos de convicción que indiquen o señalen algún tipo de vinculación de las personas que ejecutaron este hecho con funcionarios del Estado. No, ninguna. ¿Nos podría indicar si se tomaron testificales, declaraciones a personas que indicaran que funcionarios o agentes del Estado, en ejercicio de sus funciones o de manera personal, estuvieran vinculados con estos hechos? Bueno, ahí se tomaron aproximadamente 12 entrevistas entre los testigos del hecho, los familiares del hoy occiso y de personas que laboraban con la señora Yelixe Moreno y con el señor Joe Castillo. Y en sus declaraciones no señalaban la participación de funcionarios del Estado en este hecho. ¿Usted no podría decir, por favor, si tuvieron algún tipo de actuación o intervención los ciudadanos Emer Humberto Terán y Edgar Alfonso González en la investigación? No, ninguna. Estos ciudadanos, entiendo yo que fueron investigados por un expediente distinto al que hoy nos ocupa. Estos ciudadanos fueron aprehendidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales y Criminalísticas de Machique. Entiendo que es por un delito relacionado con un vehículo, el cual tenía los seriales alterados, falsos, pero nada, no tiene nada que ver con esta investigación del caso del ciudadano Joe Castillo. Diga al testigo, por favor, si el Ministerio Público o los órganos de investigaciones penales del Estado venezolano pueden practicar actuaciones o diligencias de investigación en el territorio colombiano. No, definitivamente no. Eso sería una flagrante violación a la soberanía en este caso de la República, de la hermana República de Colombia. Eso es imposible. Nuestra Constitución no nos da esa posibilidad de hacer algún tipo de investigación fuera del territorio venezolano. ¿Usted nos podría, por favor, indicar cuántas diligencias de investigación, elementos científicos con estándares internacionales se realizaron en la investigación con motivo de la muerte del señor Joe Castillo González, perdón? Bueno, un aproximado de más de 83 elementos de convicción, lo que llamamos en Venezuela elementos de convicción o de investigación, se lograron recabar en el transcurso de esta investigación, entre las cuales podemos mencionar, además de las 12 testimoniales que mencioné con antelación, a víctimas, a testigos, a compañeros de trabajo de los hoy reclamantes. También se lograron realizar un aproximado de 3 inspecciones técnicas, tanto al sitio del suceso, al cadáver, al vehículo como evidencia. Se lograron recolectar un sinnúmero de evidencias para procesarlas, haciéndole las experticias de reconocimiento y posteriormente las comparaciones balísticas. Se efectuó la planimetría del sitio del suceso. En este plano abatido también se pudo plasmar el vehículo donde se transportaban el ciudadano Joe Castillo, su esposa e hijo. Además de eso, un retrato hablado. Además de eso, las experticias de reconocimiento del arma de fuego que fue incautada y que fue procesada para posteriormente
da resultado negativo en relación a la orientación de la investigación, el levantamiento del cadáver, la autopsia del cadáver, el reconocimiento médico forense tanto de la ciudadana Yelixe Moreno de Castillo como de su hijo de año y medio, en fin, un aproximado de elementos técnicos criminalísticos más de 70 y de declaraciones testimoniales un aproximado de 12. Diga el testigo, ¿cuáles son los requisitos en el ordenamiento jurídico venezolano para poder imputarle a una persona un delito? Bueno, el que nos habla el artículo 250 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, concretamente en su numeral 2, que dice que existan suficientes elementos de convicción procesal para acreditarle a una persona la comisión o participación en un hecho punible. Esa es la base fundamental para poder atribuirle o imputarle a una persona la comisión de un delito. De la cantidad de elementos de convicción que usted mencionó, ¿se pudo identificar a alguna persona como sujeto activo o partícipe en algún grado de los hechos donde fallece el ciudadano Joe Castillo? No, a pesar de los esfuerzos de investigación de la Fiscalía, no surgió ningún elemento de convicción procesal para atribuirle el homicidio de Joe Castillo a alguna persona. ¿Se pudo determinar en la investigación la causa por la cual o el móvil de los hechos donde falleciera el ciudadano Joe Castillo? No, no se pudo determinar. ¿Nos podría indicar cuántos despachos fiscales fueron comisionados para conocer de esa investigación? Sí, bueno, efectivamente por la jurisdicción donde se cometió el hecho punible, entra a conocer de forma primigenia la Fiscalía 20 del Estado Zulia con sede en Machiques. Machiques porque allí fue donde sucedió el hecho punible. Posteriormente fue comisionado la Fiscalía 83 del área metropolitana de Caracas. Entiendo que hubo una especie de extensión de la jurisdicción donde este fiscal podía investigar para trasladarse a Machiques y apoyar la investigación que ya estaba siendo desarrollada por la Fiscalía 20 del Estado Zulia con sede en Machiques. Estos dos despachos fiscales entraron a conocer de lleno pues a esa investigación de ese homicidio. ¿Usted nos podría indicar si cada despacho llevaba una investigación o si por el contrario se trataba de una sola? ¿Nos podría explicar, por favor? Sí, cómo no. La investigación es una sola. Sin embargo, por el expediente de investigación penal como tal lo lleva la Fiscalía 20 del Estado Zulia con sede en Machiques, por ser el sitio donde ocurrió el hecho punible, por ser el sitio del suceso, se lleva allá. Como fue comisionada la Fiscalía 83 del área metropolitana de Caracas, esa Fiscalía debe llevar una carpeta administrativa donde reposen allí los oficios enviados, los oficios recibidos, pero sin embargo allí no debería reposar ningún elemento de investigación, ninguna prueba, porque la sede natural del expediente queda en Machiques, en la Fiscalía 20 de Machiques. Por eso es necesario decir de que la investigación es una sola. Nuestra Constitución, inclusive en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, prohíben investigaciones paralelas para un mismo hecho. O sea que se trata de una sola investigación y debería ser un solo expediente la que resguarde o la que contenga estas actuaciones, estas diligencias solicitadas y recabadas por el Ministerio Público. ¿Usted nos podría indicar cuántos fiscales adscritos a esas dependencias participaron en la investigación? Sí.
Bueno, en relación a la Fiscalía 20ª del Estado Zulia, con sede en Machiques, estaba la fiscal principal para aquella época y su auxiliar, quienes inicialmente conocieron de la comisión de este delito. Posteriormente, cuando se comisiona la Fiscalía 83 con sede en Caracas, entra a conocer el fiscal 83 que estaba para ese momento. Inicialmente, ellos tres, con posterioridad, como le dije al inicio, entro en agosto de 2005 a la Fiscalía 83 y conozco yo a partir de ese momento. ¿Alguno de los 4 fiscales mencionados conoció la totalidad de la investigación? Bueno, es necesario que nosotros abordemos la investigación desde el momento que somos nombrados fiscales allí. La totalidad de la investigación la conoció la fiscal auxiliar de la Fiscalía 20 del Estado Zulia con sede en Machiques. Los demás fiscales, pues por uno u otro motivo, salieron. Yo entré más allá de la mitad de la investigación y el fiscal que era para aquel entonces fiscal 83, pues también fue sustituido por mí y no conoció la totalidad de la investigación. ¿Usted nos podría indicar, por favor, por qué, o si consta en el expediente, las razones por las cuales la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz se retiró de la representación de la ciudadana Yelixe Moreno? Sí, bueno, ahí hay un escrito, hay un oficio en la cual la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz señala de que no continúa con la representación a esta ciudadana Yelixe Moreno, por cuanto tengo entendido de que ya la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas iba a conocer de este asunto. Ellos no acompañaron a la ciudadana Yelixe Moreno en la representación. ¿Usted nos podría indicar, para ese momento, la causa se encontraba en fase de investigación? Sí. ¿Usted nos podría indicar si para ese momento los recién nombrados representantes de la ciudadana Yelixa solicitaron algún tipo de diligencia de investigación? No la solicitaron, porque si no el Ministerio Público las hubiera estudiado para ser practicadas, pues, y así dar alguna luz o más luces a la investigación. Ellos simplemente entraron al conocimiento de la causa para apoyar a la señora Yelixe sin solicitarle ninguna diligencia de investigación a la Fiscalía. Ellos se trasladaron hasta la Fiscalía de Machiques, donde se encontraba la investigación original. No se trasladaron. En alguna oportunidad, desde que fueron nombrados, revisaron en la zona o se entrevistaron en la zona con el Ministerio Público. No se entrevistaron en el Ministerio Público, ni de la Fiscalía 20 de Machiques, ni de la Fiscalía 83 del área metropolitana de Caracas. ¿Ejercieron algún tipo de recurso contra el archivo fiscal decretado por el Ministerio Público? No, tampoco. A pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal le ofrece esa opción a la víctima o a su representante, ese recurso no fue ejercido hasta los actuales momentos. Actualmente, ese recurso está vigente. ¿Pueden utilizar algún tipo de recurso? Sí, el Código Orgánico Procesal Penal no da limitaciones para el ejercicio de este tipo de recursos. Cualquier organización de derechos humanos puede participar en una causa penal en apoyo, en representación de cualquier víctima de violación de derechos humanos. Sí, cualquier asociación o organización no gubernamental puede hacerse partícipe como apoyo o representación de la víctima en casos de violación o de presuntas violaciones de derechos humanos.
El hecho de que la causa se declare en archivo fiscal, se cierre, ¿significa que concluyó o puede ser nuevamente abierta la causa? A ver, el archivo fiscal es un acto conclusivo, mediante el cual se coloca, como no se logró recabar suficientes elementos de convicción para atribuirle la comisión de ese delito a alguna persona en la investigación, pero tampoco existe esa certeza negativa para desestimar o para sobreseer esa investigación. Nuestras leyes, nuestro Código Orgánico Procesal Penal da la opción del archivo, y ese archivo, una vez decretado el mismo, dice el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal que deberá notificarse a la víctima de tal archivo, y si esta víctima no estuviese de acuerdo con ese decreto de archivo fiscal, podrá ejercer la acción de control jurisdiccional, o sea, podrá ir al tribunal de primera instancia en funciones de control, indicarle al juez de que no está de acuerdo con el decreto de archivo fiscal, y el juez le solicitará el expediente con el decreto de archivo fiscal al fiscal del Ministerio Público que lo tenga, para él examinar cuáles fueron los argumentos que empleó o utilizó para decretar ese archivo fiscal. Una vez estudiado por el juez de control este expediente, pues necesariamente el juez debe emitir un pronunciamiento. Ese pronunciamiento puede ser de que él está de acuerdo, comparte su opinión con el fiscal del Ministerio Público, o por el contrario dirá: mira, yo no comparto la opinión del fiscal del Ministerio Público, debió acusar, debió sobreseer, debió extenderse en la investigación. Él lo considerará y lo razonará así mediante voto motivado, lo pasará a un fiscal superior, y este fiscal superior lo va a distribuir a un fiscal del Ministerio Público de la región, distinto al que dictó esa orden de archivo fiscal, para lo que considere conveniente. O sea que la causa está abierta en los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela en el caso de Joel Castillo. Sí, bueno, cuando la víctima lo desee, puede ejercer ese recurso. O sea, no se ha agotado esa posibilidad de que la víctima asista pues al tribunal de primera instancia en funciones de control para exponer sus argumentos de si no está de acuerdo con el decreto de archivo fiscal. O sea, podemos decir, determinar que todavía están abiertas los recursos internos en Venezuela para esa causa. Aún está abierto el recurso interno en Venezuela para ventilar estas cosas. Gracias, muchas gracias. Es todo, señor presidente. Gracias, señor agente del Estado. Iba a haber una interrupción, pero ya concluyó el interrogatorio, y le damos gracias, señor Méndez Mijares y doctor Saltrón. Le doy la palabra a la representación del Estado, de la representación de las presuntas víctimas. Doctora Kristisevich, ¿quién hará la intervención? El doctor Alfredo Vázquez. Tiene la palabra, doctor Alfredo Vázquez. Adelante. Muy buenos días a honorables jueces de la Corte. Muy buenos días, doctor Rodríguez Moreno. Molina, perdón. Doctor Molina, ¿de cuántas personas consiste su equipo de trabajo de la Fiscalía 83ª del área metropolitana de Caracas? Bueno, cuando yo estaba en la Fiscalía 83 del área metropolitana de Caracas, contábamos con el fiscal principal, que era yo, la secretaria, el asistente administrativo y el mensajero. Doctor Rodríguez, ¿cuántas causas, cuántas investigaciones, en números redondos, maneja su despacho actualmente? A ver, ya yo no estoy en la Fiscalía 83, yo soy ahora fiscal 80 nacional. Okay. ¿A cuál despacho se refiere? ¿Cuántas manejó en número de inventario de expedientes mientras estuvo en la Fiscalía 83? ¿Para qué fecha? Hacia 2005, cuando estuve allí. Cuando yo ingresé en el año 2005, agosto de 2005, un aproximado de 525 causas. Y debía manejar esas 500, más de 5 centenares de
de causas con el equipo que me mencionó anteriormente, más el auxilio evidentemente de los órganos de investigación. No, el auxiliar, yo no contaba con un fiscal auxiliar en ese momento. Okay, gracias. ¿Tiene conocimiento, doctor, si el acta de levantamiento del cadáver por parte de los funcionarios del 6CPC Machiques del occiso Joe Castillo se realiza en la escena de los hechos o en el hospital de Machiques, en una camilla, donde se encontraba ya depositado? El acta de levantamiento del cadáver debe hacerse en el sitio del suceso. Lo que se hace en la parihuela es el reconocimiento técnico del cadáver. ¿Puede indicarnos cuál el plan de trabajo que establecieron tanto en la Fiscalía 83 del área metropolitana como la 20ª del Estado Zulia para el esclarecimiento de los hechos en el homicidio de Joe Castillo y el atentado sufrido por su esposa y su hijo? Bueno, para el 2003 no estaba yo a cargo de la Fiscalía 83, pero tengo entendido de que una vez comisionado el fiscal 83, en aquel entonces el doctor Alfonso López, él mismo se trasladó a la sede de la Fiscalía 20ª, con sede Machiques, Estado Zulia, para practicar algunas diligencias de investigación, entre ellas entrevistas a los testigos, el procesamiento o ordenar las diligencias relacionadas con las evidencias que se lograron colectar en el sitio del suceso, así como también activar pues las pesquisas relacionadas con esta investigación. Gracias, doctor Rodríguez. ¿Nos puede informar a la Corte sobre las hipótesis consideradas por el Ministerio Público respecto a las probables móviles de los hechos? ¿Qué motivaron los hechos? ¿Qué hipótesis de trabajo llegaron a elaborar? Bueno, en un principio, evidentemente, como se trató de un homicidio, no se descartó absolutamente ninguna hipótesis. Sin embargo, la Fiscalía 20 de Machiques, conjuntamente con el fiscal 83 de la época, el doctor Alfonso López, lograron establecer un criterio de trabajo orientado al procesamiento de estas evidencias para poder vincularlo con el homicida o el autor de este delito y de estos homicidios frustrados. Doctor Rodríguez, ¿conoce usted si en el caso que nos ocupa el Ministerio Público se planteó por vía de rogatoria o de exhorto solicitar la cooperación judicial internacional con la República de Colombia, tomando en cuenta que desde 1998 rige un tratado internacional para la cooperación judicial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia? No planteó ninguna carta rogatoria. Doctor Rodríguez, en el proceso penal venezolano, el homicidio como delito de acción pública, ¿la dirección de la investigación es a iniciativa de parte o compete al Ministerio Público? El delito de homicidio es de acción pública, de acuerdo al Código Penal venezolano. Okay. Doctor Rodríguez, ¿el decreto de archivo fiscal en cuanto a sus efectos suspende la prescripción de la acción penal? No. Doctor Rodríguez, el decreto de archivo fiscal es un acto procesal, evidentemente. Es lo mismo el acto de notificación que el contenido donde se explana la motivación propiamente del acto. Es decir, una cosa es notificar, enterar del dispositivo, de lo acordado, y otra cosa es el acto dentro del cual se explana la motivación que lleva a tomar la decisión. A ver si la entendí. Una cosa es la boleta que contiene la información mediante la cual se le indica a la víctima de ese caso que esa causa, que ese caso ha sido archivado. Y otra cosa es el documento que recoge el archivo fiscal. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal señala que una vez elaborado el decreto de archivo fiscal por parte del fiscal del Ministerio Público, este fiscal está en la obligación de notificar a la víctima de que se ha archivado
su causa de que el expediente ha sido archivado. Quedará en manos de esta víctima el ir a conocer, a imponerse, a leer el contenido de ese archivo fiscal. Entiendo que en este caso la víctima Yelixe Castillo Moreno de Castillo, ella fue debidamente notificada, pero sin embargo no se trasladó, no sé por qué motivo, a la Fiscalía 20 con sede en Machique para leer el contenido del decreto de archivo fiscal. Ese es el procedimiento. Doctor Rodríguez, de parte del despacho de la ciudadana fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, ¿recibió en alguna oportunidad su despacho mediante oficio una solicitud de parte de los representantes legales de Yelixe Moreno de Castillo para que procediese a expedir copias certificadas de algún acta? No, me informé de que esa copia certificada fue solicitada ante la Dirección de Secretaría General para la expedición de esas copias certificadas del expediente. Sin embargo, como lo dije anteriormente, la fiscalía donde reposaba el expediente con las actas de investigación es la Fiscalía 20 con sede en Machique, Estado Zulia. ¿Llegó a tener conocimiento en su despacho de la existencia de algún acta del 6CPC Delegación Machiques en donde se señalase que se sostuvo una entrevista con ciudadanos detenidos por la Policía Municipal de la Villa del Rosario, Estado Zulia? Del contenido de la investigación, efectivamente hay un acta donde un comisario, realizando pesquisas del caso que hoy nos ocupa, obtuvo una información por parte de dos personas. Esta información, o lo que escuchó ese comisario, fue plasmado en un acta suscrita por el comisario y no por las personas o las supuestas personas que informaron, que le dieron información a este comisario. Si bien era un acta por el dicho de un funcionario, y si bien es evidente que una cosa es una hipótesis de investigación y otro un elemento de convicción apto en el ordenamiento jurídico para hacer prueba en el proceso penal, ¿no servía ese indicio, al menos como inteligencia policial, para enrumbar la investigación? ¿No lo consideraron de interés como para posteriores diligencias sí recabar elementos de convicción? No fue de interés porque la información que contenía esa acta policial no era relevante para la investigación. ¿Tiene conocimiento de que abogados representantes de la víctima Yelixe Moreno Cova, que tenía la condición de víctima en el proceso, llegaron a visitar la Fiscalía 20 del Estado Zulia? Le informaron del despacho de la Fiscalía 20 que hubo visita de parte de los representantes, de uno de los representantes legales de Yelixe Moreno a la Fiscalía 20 del Estado Zulia. De acuerdo a lo que pude observar en el expediente, efectivamente la organización no gubernamental llamada Red de Apoyo por la Justicia y la Paz se apersonó a Machiques, a la Fiscalía 20, con el propósito de hacer las revisiones correspondientes al expediente. No logro precisar la fecha, pero la visita la hizo la directora de esa organización no gubernamental de nombre Laura Roldán. Consta de, aparte, las razones por las que la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz manifiesta que no continuará con la asistencia legal a Yelixe Moreno Cova, no solo que había nombrado otros abogados, sino que la víctima era partidaria de acudir al sistema interamericano de protección, lo cual no deseaban acompañarla. Entiendo de que hay un escrito en el expediente donde es la ciudadana Yelixe Moreno la que señala que antes de terminar la investigación pues acudiría a este sistema interamericano a dirimir este caso. Okay. Doctor Rodríguez, en su criterio y de su práctica profesional, ¿la víctima puede solicitar pura y simplemente la reapertura de la investigación o tiene cargas probatorias o más bien de alegatos
concretos sobre diligencias y debe aportar la motivación completa del archivo fiscal para que sea admisible ante el juez de primera instancia en funciones de control. Sí, bueno, nuestro Código Orgánico Procesal Penal señala de que la víctima, luego de hacer una lectura de los motivos por los cuales se decretó ese archivo fiscal, podrá solicitar al Ministerio Público, está en la facultad de hacerlo, de la práctica de diligencias que sean diligencias fundadas para la reapertura de esta investigación penal. Si bien se considera que el archivo fiscal no cierra la investigación, pero tomando en cuenta que primero no interrumpe la acción, la prescripción de la acción penal y que somete a un pronunciamiento posterior la diligencia de prácticas de investigación, en la práctica el Ministerio Público no puede realizar ninguna diligencia si no hay orden expresa del órgano jurisdiccional. No, a ver, una vez decretado el archivo fiscal, el mismo puede reaperturarse a solicitud de la víctima por los motivos de la respuesta anterior o porque el Ministerio Público, con posterioridad al archivo fiscal, se ha enterado de unas nuevas pruebas que pudieran arrojar luces a la investigación. Entonces, en ese caso, el Ministerio Público estará en la obligación de reaperturar la investigación con un acta motivada, indicando los motivos por los cuales va a reaperturar o va a continuar las diligencias de investigación de esa causa. Ok, doctor Rodríguez, por último, ¿conoce por práctica profesional o por la doctrina interna del Ministerio Público la vigencia del convenio de cooperación judicial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia? Sí. Muchas gracias, le agradezco. Gracias, señores jueces. Muchas gracias, doctor Alfredo Vázquez, y a través suyo la representación de las presuntas víctimas por las preguntas formuladas. Y muchas gracias, doctor Rodríguez Molina, por las respuestas. Le pregunto a las señoras juezas y jueces si quieren presentar alguna interrogante. Juez Vío Grossi tiene la palabra. Sí, señor presidente, gracias. Dos aclaraciones, más bien dicho, que a lo mejor no comprendí bien. ¿Cuál es el fundamento por el cual se decretó la intervención de la Fiscalía de Caracas? Entiendo que eso fue una comisión que está por escrito, emanada del ciudadano fiscal general de la República, para aquel entonces el doctor Isaías Rodríguez, a los fines de que la Fiscalía 83 con sede en Caracas brindara apoyo, como es un caso complejo, brindara apoyo a los fiscales que estaban laborando en la Fiscalía 20 con sede en Machiques, Estado Zulia. Ese fue el criterio que se manejó. Inclusive, en ese mismo oficio, se le extiende la competencia territorial del área metropolitana de Caracas hasta Machiques. Y es por eso que la persona del fiscal que se encontraba para aquel entonces puede trasladarse a la ciudad de Machiques, a la población de Machiques, a los fines de coadyuvar, de contribuir a la investigación que ya venía desarrollando la Fiscalía 20 allá en el estado Zulia, en Machiques. Y siempre que se estima que es un caso complejo, ¿se hace el apoyo de otra fiscalía normalmente? Sí. O sea, puede ser una fiscalía nacional, puede ser una fiscalía del área metropolitana de Caracas, pero la condición es de que, como se trata de un caso o de presunta violación de derechos fundamentales, siempre se comisiona un fiscal con esa competencia, porque se supone que está versado, se supone que está preparado en la materia para poder trabajar o poder ejercer las labores con mayor holgura. Usted dice, expresó hace un... Bueno, perdón, señor presidente, ¿podemos continuar? Que la Fiscalía está
tiene facultades para reabrir la investigación en caso que hayan nuevos hechos, pruebas. ¿Puede reabrirla en caso que hayan nuevas líneas de investigación? No, el Código Orgánico Procesal Penal señala de nuevos elementos de convicción. No nos dice nada con líneas de investigación. Lo que apunto es a lo siguiente. Se decretó el archivo en el 2006 y luego comenzó el proceso en el 2007, la interposición de la petición ante la Comisión, y ahora estamos aquí ante la Corte. Allí se han aportado argumentos en contra de lo que ha hecho el Estado. ¿Eso no ha sido suficiente para reabrir nuevamente la investigación y explorar nuevas líneas de investigación? A ver, el Código Orgánico Procesal Penal, que es la ley por la cual nos regimos los fiscales del Ministerio Público para el ejercicio de nuestras atribuciones legales y constitucionales, no indica otra cosa distinta a que si se surgiera un nuevo elemento de convicción, ¿verdad?, se pueda reabrir, se pueda reaperturar este archivo fiscal, número uno. Y número dos, a solicitud de la víctima, si la víctima considera de que, bueno, el fiscal investigó mal, o de que el fiscal no ejerció todas las diligencias que a criterio de la víctima debió ejercer, la vía es precisamente acudir al tribunal de primera instancia en funciones de control, hacer la observación correspondiente, y el tribunal de control, el juez de control, debe solicitar, debe recabar la investigación, debe leer el decreto de archivo fiscal, y ahí pueden suceder dos cosas. La primera es que el juez esté de acuerdo con el decreto de archivo fiscal. La segunda es que el juez no comparta la opinión del fiscal del Ministerio Público para hacer ese decreto y devolverá esas actuaciones al fiscal superior del Estado donde se desarrolló el hecho punible, para que sea distribuida esa causa a un fiscal distinto al que redactó ese decreto de archivo fiscal, a los fines de que a bien tenga, así dice el Código Orgánico Procesal Penal. Concluyo en consecuencia que luego del archivo fiscal no ha ocurrido nada en este caso. ¿Nada en qué sentido, perdón? No ha habido ninguna nueva diligencia, nada. No, porque... Ni siquiera administrativa del Ministerio para interrogarse sobre si se actuó bien o se actuó mal. No, porque precisamente el archivo fiscal, digamos que paraliza la investigación hasta que surja un nuevo indicio, un nuevo elemento que sea serio, que sea contundente, para que el Ministerio Público, por ese elemento, por ese indicio serio, canalice una investigación a ver qué resultado aflora al final de la misma. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, juez Villagrossi. Juez Pérez Pérez. Muchas gracias. Jueza Abreu Blondé. Jueza Macaulay, por favor. Do you speak English? No much. That sounds very good. Sí. I understand that you said you took up your office in the 83rd Prosecutor's Office in August 2005. From the time you took up office to the time the case file was closed and archived in November 2006, what did you as a prosecutor do in relation to this matter? Bueno, sí, efectivamente, en agosto de 2005, al ingresar yo a la Fiscalía 83 con del área metropolitana de Caracas, me impuse de todas las investigaciones que llevaba el despacho fiscal. Entre una de ellas, pues, me entrevisté con la señora Laura Roldán
quien para el momento era presidenta o jefa de la organización no gubernamental Red de Apoyo para la Justicia y la Paz, a los fines de desarrollar algún criterio que pueda coadyuvar a la investigación, y igualmente sostuve en muchas oportunidades conversación con la Fiscalía 20 con sede en Machiques, Estado Zulia, con relación a ese expediente en concreto. La Fiscalía 83 fue comisionada precisamente para prestar ese apoyo. Ese apoyo lo efectuó o lo desplegó la Fiscalía 83, trasladándose, no mi persona, sino el fiscal que me antecedió, para recabar los elementos de convicción, y una vez recabados, pues asumo que ya el apoyo ya cesó hasta una nueva petición de la Fiscalía 20, petición esta que no se hizo, presumo porque ya el fiscal tenía, digamos que la investigación adelantada o la situación controlada. Do I understand by what you said that the decision to close the case was taken by the prosecutor of the 20th prosecutor's office? Sí, la tomó el fiscal de la Fiscalía número 20. Where is that prosecutor now? Entiendo que ya no está en el Ministerio Público, no sé por qué razones, jubilado, se retiró, no sé por qué razones no está en el Ministerio Público. Okay. Okay. Do you, from your reading of the file, I assume when you took office, you read the entire evidentiary file, which you said was kept at the 20th and not at the 83rd? Did you read the entire file at the 20th? No, yo fui fiscal de la Fiscalía 83, no de la 20. 83rd. Well, I hope you can assist, but do you know or not whether any statements were taken from any bystanders on the road where this shooting occurred? Sí, se tomaron testimonios de la calle donde ocurrió el delito. Se tomó la entrevista de la persona que auxilió al señor Joe Castillo cuando la esposa, la señora Yelixe Moreno de Castillo, le pedía auxilio, le pedía ayuda para sacar al señor y ayudarlo, auxiliarlo. Igualmente se entrevistó a unos testigos que estaban aproximadamente como a 300 metros del hecho, gente que escucharon los disparos, y en fin, todo el que tuvo conocimiento del hecho, bien sea directo, bien sea por la percepción de sus sentidos, fue entrevistado. Thank you. You're welcome. Gracias, jueza Macaulay. Juez Leonardo Franco. No, gracias. Juez Manuel Ventura Robles. No, gracias, presidente. Muchas gracias. No hay más preguntas por este tribunal, doctor Rodríguez Molina. Muchas gracias por su comparecencia y por las respuestas a las preguntas que le han sido formuladas por las partes y por los jueces. Se va a hacer un receso de 15 minutos, después de lo cual reanudaríamos la audiencia pública con el examen de los dos peritos que han sido convocados para el día de hoy en la mañana. Se suspende la sesión.